Evangelio de hoy, lunes 21 de octubre del 2024. Lectura del Santo Evangelio de hoy, según San Mateo, capítulo 26, del versículo 1 al 13. Cuando Jesús terminó todas estas palabras, dijo a sus discípulos: «Sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado». Entonces, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote, llamado Caifás, y tramaron entre ellos prender a Jesús con engaño y matarle. Pero decían: «No durante la fiesta, para que no haya un tumulto en el pueblo». Y hallándose Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, se le acercó una mujer con un frasco de alabastro de perfume muy costoso, y lo derramó sobre su cabeza cuando aún estaba sentado a la mesa. Pero al ver esto, los discípulos se indignaron y decían: «¿Para qué este desperdicio? Porque este perfume podía haberse vendido a gran precio y el dinero habérselo dado a los pobres». Pero Jesús, dándose cuenta, les dijo: «¿Por qué molestáis a la mujer? Pues buena obra ha hecho conmigo. Porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Pues al derramar ella este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. En verdad os digo, donde quiera que este evangelio se predique, en el mundo entero se hablará también de lo que ésta ha hecho en memoria suya». Gracias a Dios por el Santo Evangelio de este día lunes. Gloria a ti, Señor Jesús, por la palabra de hoy y la reflexión. Y qué maravillosa palabra de vida, qué maravilloso el Evangelio de este día lunes. Pues se armó un complot, querían prender y matar al Señor Jesús. Aquellos sacerdotes, aquellos principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se habían reunido para planear cómo matar al Señor Jesucristo, pues ellos ya no soportaban más ver a Jesús, no soportaban más escuchar sus palabras, no soportaban más ver a Jesús cómo enseñaba al pueblo, cómo lo sanaba de todas las enfermedades. Los principales sacerdotes y los ancianos tenían envidia de Jesús, tenían malicia, querían matarlo. ¿Cómo es posible que un sacerdote, cómo es posible que los ancianos tramen matar a un hombre? Y mucho más al propio Señor Jesucristo, Rey de Reyes. ¿Cómo es posible que en el corazón de un hombre haya este tipo de maldad? Pues bien, si querían matar a Jesús, si estaban tramando cómo matar a Jesús, lo mismo sucede con los cristianos que sirven a Jesús, que aman a Jesús. Siempre vamos a ser perseguidos, siempre habrán personas que van a tramar cómo hacernos perder, cómo estorbarnos, cómo colocar piedras en nuestro camino. Pero nosotros tenemos que mirar para Jesús. Tenemos que aprender a continuar a cada día en el camino del Señor,
no debemos desviar nuestra atención hacia aquellos que desean nuestro mal, hacia aquellos que desean vernos caídos, tristes, abatidos, deprimidos, cansados, enfermos. Siempre habrán muchos que tendrán envidia de nosotros, aunque quizás nosotros no tengamos nada, pero cuando tenemos a Jesús, lo tenemos todo. Y a veces esto es lo que molesta a aquellos que viven en el mundo, en las tinieblas, en el pecado, que viven lejos de Dios y dominados por Satanás. Vemos que sacerdotes que supuestamente aman a Dios y cumplen sus palabras, sacerdotes, estaban tramando en sus corazones atrapar, engañar, prender a Jesús con engaño y matarle. Pero decían, no durante la fiesta, para que no haya un tumulto del pueblo. Ellos querían matar a Jesús. No lo aceptaban como el Señor y Salvador de nuestras vidas. Y así hay muchos en este mundo que no aceptan a Jesús como el Señor y Salvador. Pero nosotros, como verdaderos cristianos que somos o que pretendemos ser, tenemos que aprender a mirar para Jesús. Tenemos que aprender a mirar para Dios y no desviarnos con las cosas de este mundo. Dios es el que nos guarda. El Señor es nuestra fortaleza, nuestro castillo. El Señor es nuestra roca. Y Él mismo que guardó al Señor Jesús, Él también nos guarda. Y por medio del Señor Jesús somos renovados con su Santo Espíritu. Debemos entender que vamos a pasar por muchas injusticias. Un hombre de Dios, una mujer de Dios, no tendrá jamás una vida color de rosas en este mundo, pues tenemos que ver a Jesús. Aunque Él tenía la autoridad para deshacer y hacer, Él tenía todo el poder, Él aún así se vistió como hombre y padeció las luchas y las persecuciones, para que nosotros aprendamos que vamos a pasar, que nos va a costar seguir a Jesús, que nos va a costar mucho esfuerzo y sacrificio andar en los caminos de Dios, pues no solamente vamos a tener que negar nuestra propia voluntad, sino que también vamos a tener que aprender a perdonar, a ser misericordiosos, a mirar para Jesús y no dejarnos llevar por las críticas, por las personas que nos calumnian, por las personas que viven hablando a nuestras espaldas. Aprendamos a ser hijos de Dios, aprendamos a ser hombre y mujer de Dios, que miran para Dios y que siguen hacia adelante, pues Jesús, conociendo esos corazones malvados, esos corazones llenos de oscuridad, Él se fue de ahí y se fue a casa de Simón el leproso. Y hallándose Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, se le acercó una mujer con un frasco de alabastro de perfume muy costoso. Aquí ya no estaban aquellos sacerdotes y ancianos malvados. Aquí estaba una mujer de fe, una mujer de fe, una mujer entregada, una verdadera creyente, una mujer que no miró para sí misma, sino que miró para Jesús y que no solamente lo vio, sino que lo valoró,
dándole el perfume más caro que tenía, aquel perfume por el cual uno tiene que trabajar mucho tiempo, pues aquel perfume era muy costoso, demasiado costoso, y lo derramó sobre su cabeza cuando aún estaba sentado a la mesa. Pero al ver esto, los discípulos que no daban valor a Jesús, discípulos que no estaban en espíritu, sino en la carne, ellos se indignaron y decían: ¿para qué este desperdicio? Vea las palabras que salían del corazón de estos discípulos que veían lo terrenal y no lo espiritual, que no valoraban a Jesús como aquella mujer. Ellos dijeron: ¿para qué este desperdicio? Escuche bien, nada de lo que hacemos para Dios es un desperdicio. Todo lo que hacemos para Dios es una ofrenda. Si oramos, es una ofrenda. Si ayunamos, es una ofrenda. Si perdonamos, es una ofrenda. Aquella mujer no oró, sino que derramó un perfume muy costoso. Pero aquellos discípulos dijeron: ¿para qué este desperdicio? Nada de lo que hacemos para nuestro Dios es un desperdicio, porque Él ve todo lo que hacemos y de la manera como lo hacemos. Porque este perfume podía haberse vendido a gran precio, decían ellos, y el dinero habérselo dado a los pobres. Pero Jesús, dándose cuenta, les dijo: ¿por qué molestáis a la mujer? Pues buena obra ha hecho conmigo. Vemos aquí que aquella mujer ha hecho una obra buena, una buena obra. Y nosotros, como hijos de Dios, tenemos que hacer buenas obras sin dejar de orar, sin dejar de practicar la palabra, sin dejar de ayunar, sin dejar de buscar en oración al Espíritu Santo. Aún así, como hijos de Dios, tenemos que hacer buenas obras, buenas obras. Aquellos discípulos tenían otro pensamiento, sobre todo Judas, pues él había dicho estas palabras no porque quería ayudar a los pobres, no, porque quería sustraer el valor, vender el perfume y quedarse con el dinero. Vemos que no solamente sacerdotes y ancianos, sino que también uno de los discípulos estaba con el corazón en tinieblas. Dios ve nuestro corazón. Por fuera podemos aparentar ser cristianos de Dios, ir a la iglesia todos los días, quizás conocer la palabra más que aquellos sacerdotes, pero Él, Dios, nuestro Jesús, Él ve nuestro corazón. Por eso nosotros tenemos que cuidar nuestro corazón. Debemos pedirle a Dios que nos dé un corazón según su corazón, como aquella mujer. Aquella mujer no miró el valor del perfume, ella vio que tenía lo mejor y que Jesús se merecía lo mejor. Y Jesús, al ver esto, dijo: en verdad os digo, donde quiera que este evangelio se predique, en el mundo entero, no solamente en Israel, no solamente en Betania, no, en el mundo entero se hablará también de lo que ésta ha hecho en memoria suya. Vemos que aquella mujer quedó en la memoria hasta los días de hoy, hasta el final de los tiempos, porque ella no miró para sí, sino que dio su mejor para el Señor Jesús. Aprendamos a dar lo mejor para Jesús, porque Él quiere lo mejor
de sus hijos. Que Dios te bendiga. Esto fue el Santo Evangelio de hoy, lunes 21 de octubre del 2024. No se vaya sin antes dejar en los comentarios: Gloria a ti, Señor Jesús. Suscríbete y que Dios te bendiga con el Santo Evangelio de hoy.